Entre gurús. ¿Qué tal, amigas, amigos? Me da mucho gusto saludarles. Estamos en su programa Entre Gurús. Déjenme decirles que este es una primera emisión ya desde un nuevo formato y otras plataformas. Así que estoy muy contento porque este esfuerzo que comenzamos ya hace unos meses atrás nos ha permitido ir generando una comunidad interesada en temas que tienen que ver con cultura y arte. Así que las invito y los invito a continuar escuchando el podcast o viendo el programa, como es el caso del día de hoy. Quiero saludar con mucho gusto a mi invitado esta semana, que es Eduardo Ramírez. Podría yo decir muchas cosas al respecto de su carrera, pero sé también que es alguien que no le gusta tanto show en ese sentido. Lo que puedo decir es que es catedrático, uno de los grandes críticos que tenemos en el sentido estricto de lo que significa ejercer también esa, pues vamos a decir, profesión. Y alguien que ha estado haciendo un análisis de los procesos culturales, sobre todo en el estado de Nuevo León, desde empresas culturales, desde el fenómeno también de las artes visuales y su desarrollo a lo largo de los años, siempre a través de una visión crítica, pero es una persona que considero yo todoterreno en el sentido de siempre abierto a tener una conversación plural y en diversas líneas. Eduardo, te agradezco mucho tu presencia en este programa. Al contrario, gracias por la invitación, Ricardo. Creí que ibas a decir muchas cosas malas. Que no tendría por qué decirlo, Eduardo. Sabes que hay un respeto a tu trabajo y además me parece que los temas que podemos hoy abordar pues pueden ser interesantes. Siempre he pensado que una parte fundamental de los procesos que se detonan en torno a la cultura o incluso a las manifestaciones de la creatividad a través del arte, etcétera, tienen que ir de la mano de una recepción, pero también crítica, no nada más de un mero consumismo. Creo que en eso de entrada estamos de acuerdo. Pero desafortunadamente, el ejercicio de la crítica, Eduardo, tanto a nivel nacional, o sea, poniéndolo en contexto de México, como a nivel local, a nivel de Monterrey, de Nuevo León, como que cada vez brilla más por su ausencia, ¿no? Y a veces incluso se confunde reseñar con criticar, ¿no? Me gustaría partir inicialmente del término, o sea, y si consideras tú también que es algo que ha venido a la baja en los últimos años, y si es así, ¿a qué se deberá este fenómeno? Al menos mi apreciación personal es que efectivamente se han ido reduciendo los espacios para poder ejercer la crítica en sus diversas vertientes. Sí, yo también pensaba en cómo hacer unas diferencias importantes, porque regularmente se entiende como crítica el comentario, la reseña, como bien decías, y pues eso, incluso eso ha cambiado mucho históricamente. Hay quien, o sea, en el momento que surgen las industrias culturales, la reseña de libros se vuelve promoción de libros, la reseña de discos se vuelve promoción de discos. Incluso las disqueras o las editoriales regalan los discos y los libros para que se les haga publicidad, ¿sí? Entonces, esa es una de las formas en las que la reseña incluso, darle datos o contexto al consumidor para que pueda entender mejor o ubicar mejor un producto cultural, se ha convertido en publicidad. Entonces, no se puede hablar de crítica en ese sentido. Para mí la crítica está más relacionada con la crítica cultural, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente habla de objetos a consumir para promover el consumo, sino lo que trata de hacer es generar una estructura conceptual, ¿sí?
Entonces, primero, hacer una estructura conceptual en la cual podamos entender el fenómeno desde un punto de vista sociocultural o socioeconómico, ¿sí? Y una de las cosas que le da sentido al término crítica y está muy ligado a la teoría crítica es que la crítica para mí tiene que ser contrahegemónica. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que apoyar un poder de facto, ¿sí? Una institución, un mercado, una élite que es la que consume y fija las reglas, sino tiene que ser necesariamente contrahegemónica, ¿sí? Y eso, yo creo que ahí es donde se empieza a desgastar o empieza a desaparecer un poco eso que dices, porque la mayoría de la gente critica para que le abran las puertas de las instituciones, ¿sí? Para trabajar, para que le den chambas, para que sus pares lo reconozcan, y a partir de que lo reconozcan, pues formar un grupo, formar ser influyentes en ese mercado. O sea, la gente a veces en las artes visuales hace crítica de arte para que las instituciones, museos, galerías, curadores, etcétera, lo incluyan o lo conviertan en un asesor, ¿sí? Y entonces así su opinión va un poco entrando en ese sistema. Entonces, por eso decía que tiene que ser contrahegemónico necesariamente, ¿sí? Y también hay toda una tendencia que para mí, casi desde que tomé la decisión de hacer esta crítica, lo he mantenido mucho, hay un centralismo en general cultural, en México y en muchos lugares también, pero en México particularmente, que se habla de la cultura y si tú ves los libros de historia, son libros de historia de lo que pasa en el centro, en el DF, ¿sí? Si quieres hacerla como productor o como crítico, tienes que escribir en los medios del centro, tienes que hablar de los sucesos del centro, y todo lo demás se considera provincialismo. Entonces, muchas veces hablar de un fenómeno local, vamos a decir, en sí, ya hacerlo es crítico, ¿sí? Crítico es el sistema central. Y cuando ese discurso central a veces habla sobre los sucesos que pasan en las provincias, habla sobre Guadalajara, habla sobre Monterrey, o sobre cualquier otra ciudad del país, a veces hablan desde el conocimiento y desde prejuicios centralistas, ¿no? Porque no conocen el medio. Entonces, pues para mí un poco ese ha sido el ejercicio permanente, por eso también insisto en esta idea de contrahegemónico de ese centralismo, ¿sí? Interesante porque bajo esa premisa la crítica entonces es una labor bastante aislada, ¿no? Si se toma con todo el rigor, Eduardo. O sea, no puedes estar trabajando a lo mejor en una institución. Podrías tener, por supuesto, un espacio en algún medio, cualquiera que sea su, vamos a decir, su estructura, ¿no? Masivo o hoy de estos medios que han ido surgiendo, pero tendrías que tratar de buscar una independencia de pensamiento y que no estuviera sujeta a cuestiones de amistad o de relaciones institucionales. Es finalmente a esto a lo que te refieres, ¿verdad? Ahora, por otro lado, ¿crees que seguimos teniendo espacios importantes de crítica en los medios de comunicación? ¿O ya la crítica se va volviendo un lugar ya especializado en donde a lo mejor tienes tu, tu espacio semanal que tú mismo te abriste en Instagram o en alguna de las otras plataformas? Y si es así, entonces tendríamos que asumir que la crítica es nada más para un grupo específico que pueda estar interesado y sin embargo, muchas veces cuando vemos la historia, vamos a las artes, por ejemplo, visuales, música, etcétera, nunca se entendía el fenómeno completo sin que hubiera una parte que tuviera que ver precisamente con la crítica. Y un poco lo que platicaba de cómo ha cambiado la crítica de la reseña al meterse dentro de estas industria editorial de revistas y periódicos que más se dieron por el lado de promocionar los productos culturales, discos, libros, cine, lo que sea.
tiene que ver con esta idea y es una pregunta que constantemente tienes que hacer si lo quieres ejercer, ¿sí? Es desde dónde y en dónde se puede ejercer la crítica y hasta dónde se puede ejercer la crítica, ¿sí? Por un lado, creo que cuando estás en un periódico, en una revista que de alguna manera es patrocinada por una, eh, una institución o una empresa, siempre tienen sus propias reglas, ¿sí? Que es perfectamente loable, ¿sí? Incluso todo el mundo dice, y no tiene ningún mérito, pues, es que este artículo me lo rechazó la editorial fulanita porque atacaba, o sea, ni siquiera te dan razones. A veces sí, sí te dan razones. Pero yo creo que parte de ser crítico es establecer ciertas tácticas para poder decir ciertas opiniones, discursos, contextos, y que te los publican, ¿sí? Sin tampoco caer en el propagandismo, ¿sí? Por otro lado, entonces, ¿se puede? Sí, cada vez está más claro el interés comercial de estas empresas editoriales. Sí. ¿Tiene algo de malo? No. O sea, es normal, ¿sí? Es como, está visto, ¿sí? Incluso ya ahorita un espacio en una sección cultural para hacer crítica como que no es muy atractivo, que digamos. Aunque Ya no, siempre Perdón, adelante. ya no es suficiente, o sea, ni siquiera en la posibilidad de los caracteres. O sea, si nos vamos estás ya ceñido a un texto muy constriñido, ¿no? Pero se podría, ¿sí? O sea, siempre hay que buscar los espacios. En Twitter, creo que en algún momento antes de que se diera todo este troll, etcétera, era probable y era factible con esa limitación. Yo creo que la limitación es un poco ir con este aislamiento, ¿no? Con esta relación de los medios, si son los que censuran o no censuran, si están cerrando espacios. Yo creo que la principal limitación de la crítica la tiene uno mismo, ¿sí? Por un lado, por hacer autocrítica, porque no voy a decir esto porque qué tal si, ¿sí? Y eso limita muchos discursos, ¿sí? Y muchas posibilidades críticas. O que no voy a decir esto porque mañana le voy a pedir una exposición a tal. O no voy a decir esto porque pues trabajo de esos, de ahí, o he trabajado ahí. Son autolimitaciones, ¿sí? Es autocensura. Y creo yo que decías tú, es esta independencia, que también hay otra manera a la falta de espacios, mucha gente hace las famosas publicaciones independientes. Todos hemos tenido una publicación independiente. Y eso te empieza a costar dinero de tu bolsa, pero te permite un espacio. Entonces, la independencia en sí misma tampoco da una certeza crítica, ¿sí? Entonces, siempre depende de las opiniones, de la estructura, de la posibilidad de hacer match con cierto grupo de lectores, ¿sí? Pero no como nicho de mercado, porque también la gente luego en ese Instagram o lo que sea, se habla de nichos de mercado, sino simplemente de que, por poner algo, o sea, cuando yo empecé con Velocidad Crítica y hacía los editoriales y quería escribir sobre un tema, primero revisaba todo lo que ya habían dicho los demás. O sea, escribir para decir lo mismo de algo, pues gracias, no. Entonces siempre tienes que encontrar tu voz, tu manera de ver qué es lo más importante y qué es lo no dicho, ¿sí? Por autocensura de cada uno, o porque la gente nos hacemos de la vista gorda, o porque como es contrahegemónica, la gente no quiere decir, porque le tiene miedo a una institución o a una represalia, ¿sí? Entonces, sí es importante encontrar, o sea, y así encuentras a tus lectores, aunque sean 100 en una publicación independiente siempre son pocos. Si publicas incluso en Instagram o publicas en un periódico, aunque se tiren 200,000 ejemplares, te van a ver 40. Es cierto.
No, ese tiraje no te está garantizando lectores también, ¿no? Ahora, con lo que tú estás comentando y que me parece una introducción muy interesante para quienes nos están escuchando, amigas, amigos, eh, como que hay una parte que falta ahí, Eduardo. No hay la madurez de parte de las instituciones o de las personas de aceptar el ejercicio de la crítica. O sea, lo que tú estás diciendo finalmente está mostrándonos una parte de este proceso. Yo no me atrevo a criticar, vamos a decir, tal exposición, porque a lo mejor tengo relación con el artista o puede ser con el director del espacio, qué sé yo, y no sabemos cómo vaya a responder a esa crítica, ¿no? O sea, no tenemos esa madurez de aceptar otras visiones o otra lectura de lo que se está haciendo desde otra perspectiva. Como que somos una sociedad actual más, que necesita más del aplauso, del apapacho, que nos digan que todo lo estamos haciendo bien. Y sin embargo, curioso, porque el ejercicio de la crítica pues lleva siglos de práctica. Y uno se pone a leer pues desde Jonathan Swift a Voltaire, a muchos otros que, y no me refiero a crítica artística, o sea, se puede hacer crítica política, se puede hacer crítica social, eh, pero el día de hoy parece que esos espacios se van yendo, a lo mejor porque ya tampoco hay el intelecto o quien quiera llevar a cabo esta labor. Y, y creo yo que, sin embargo, esto nos provoca una especie de crisis de sistema, me refiero al sistema cultural artístico, porque no tenemos puntos de referencia. O sea, me ponía yo a pensar de pronto de algunos críticos que cuando colaboran con ciertas instituciones, todo lo que está hecho por esas instituciones es bueno y utilizan su espada desenvainada en todo lo demás. Y me parece que si bien a lo mejor eso de todo lo demás lo hacen con mayor libertad, pues aquí hay un sesgo que es poco natural y que es poco riguroso en el manejo de la crítica, porque entonces tendría yo que utilizar los mismos parámetros para criticar en todo el espectro de mi área de expertise, ¿no? Entonces, es interesante. Sí, yo creo que ponerlo o para entender este rechazo o eh, incomodidad de la crítica, no necesariamente tendríamos que ponerlo en términos ni de ego, ni de sensibilidad o madurez, ¿sí? Porque luego se vuelve como muy poco manejable. Para mí o sea, se entiende mejor porque, como decía, como es contrahegemónica, como atenta o señala el poder y su ejercicio unilateral y con algunos cuantos, siempre toca intereses. La crítica toca intereses. Entonces, las instituciones no tienen madurez o no tienen madurez. Es que no quieren ser atacados en sus intereses. ¿Sí? Las personas, si les dices tu obra le falta tal, es una copia o tal, no tienes técnica tal, le estás tocando sus intereses. ¿Sí? Uh-huh. Y entonces por eso hay como un rechazo o una incomodidad en cuanto al efecto de la crítica. Y como dices tú, aparte, como cuando no son los medios culturales y en los medios locales, el grupo es muy cerrado, el medio artístico es muy pequeño, somos siempre los mismos cuatro gatos, pues tarde o temprano te lo vas a encontrar en algún lugar y entonces no quieres enfrentar la idea de, ay, es que, a ver, ¿por qué dijiste esto de mí? O sea, quieres también, por eso decía, la autocrítica a veces es evitarte el momento incómodo. O lo toma personal, siendo que
aunque hay gente que lo ejerza de manera personal, por intereses, en el mejor de los casos es una profesión, ¿sí? Y es un trabajo profesional. Y entonces, cuando le toca a uno o a otro, pues no es personal, ¿sí? Lo que se trata de hacer evidente son otras cosas. Sirvió la obra para hacer evidente tal cosa. Y por otro lado está esta idea, no recuerdo quién, pero alguien lo dice, aquí en Monterrey particularmente. Eso que hablabas de las instituciones, cuando una institución te contrata, resulta que sus obras son geniales, ¿sí? Pues hay también críticos e historiadores institucionales. Hay alguien que dice que pues, con este pensamiento muy regio, primero se agradece, todavía tenemos ese pensamiento de las corporaciones nos dan a nosotros, la sociedad, este museo o esta exposición, gracias. Lo único que hay que hacer es ser agradecidos. Quien habla mal es un mal agradecido. O sea, entonces no puedes hablar mal de una exposición o de un manejo o de un acto porque siempre está este pensamiento paternalista que es agradecerle al corporativo el bien social que desinteresadamente hace. Eso me recuerda a veces a cómo han surgido algunos museos en Monterrey o propuestas de museos. Finalmente alguien trae una colección de algo y pues bueno, hay que cederlo a la ciudadanía, ¿no? Pero con los costos de por medio, con los gastos fijos, y la colección sigue siendo de la familia o de él, porque te lo ceden a comodato. Sí, sí, pero y fíjate que estaba pensando sobre todo en casos ya muy, muy específicos, o sea, haz de cuenta, una colección de máquinas de hacer, no sé, eh, eh, acero, y ahí va, ¿no? Ahí te va la colección. No sabemos si realmente es de interés público o no, porque ese es el otro punto. A veces asumimos que es de interés público. Claro, muchos grandes museos en el mundo se han creado bajo esta premisa, hay que aceptarlo. O sea, por otro lado, no existirían museos sin esa voluntad de juntar una colección y de donarla. Pero también, como tú dices, hay ciertos matices, ¿verdad? Una cosa es donarla al pueblo, a la ciudadanía, como le queramos llamar. Y otra cosa es, bueno, ahí te va el comodato y es como guárdame la colección, ¿no? Y si en algún momento me es pertinente venderla, que esa es la otra realidad. O sea, ha habido colecciones grandes de arte aquí en Monterrey, yéndonos un poco más a lo local, que se perdieron porque pues no hubo la generosidad en el momento en que a lo mejor debió de haber, no hubo, ¿no? Pero cuando es pertinente que nos quedemos con alguna cosa, alguna colección, aunque sea lo más oscuro que se nos pueda imaginar, entonces estoy haciendo una labor de gran contenido social. Yéndonos un poco a este punto, Eduardo, llevas muchos años haciendo particularmente un análisis muy interesante precisamente en torno a las artes visuales y al fenómeno. Obviamente desde incluso pasando por las instituciones, la creación del Parque Fundidora, etcétera, etcétera. En tu último libro, El Cuauhtémoc de Troya, que yo en lo personal recomiendo mucho a los que les interese la crítica y leerlo, porque pues finalmente es una tesis de Eduardo, pero me parece muy provocadora, muy interesante, se lee muy bien y nos va mostrando algunos elementos pues interesantes de este fenómeno, que no es tan, vamos a decir, como dirían del otro lado, no es tan smooth como a veces se ve ahí siempre entre hijos en esos procesos. ¿Por qué ese interés particular, Eduardo, de las artes visuales en Monterrey tratando de hacer, pues yo diría, una historiografía crítica? O sea, así es como yo más o menos llamaría esto que has estado haciendo a lo largo de varios años.
Eh, yo sí creo, y lo he mantenido mucho, es que uno hace crítica por incomodidad, vamos a decir, por rabia, ¿sí? Ujú. O sea, tiene que disgustarte o sentirte incómodo, muy, muy incómodo para darte todo el trabajo que esto implica, ¿sí? Hace rato ya no hablé de cómo también la crítica se ha abandonado la parte académica, porque si nadie la lee, o sea, se hace una tesis y se mete en la biblioteca, se imprimen 2 o 3 juegos para los lectores, etcétera, y se vuelve, y se está escrita en una jerga que de repente nadie la entiende, o es para unos cuantos, y es para ganar puntos, para mantener becas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, para ahorita que elaborabas tu pregunta, es ¿por qué las artes visuales? Porque yo estudié letras y me gusta mucho la literatura, pero no tanto el ambiente literario, ¿sí? Entonces, en vez de emborracharme con escritores que como que no me incomodaba, ¿sí? El ego tan grande que tiene. Extrañamente la poca este, conversación que tienen, porque solo hablan sobre ellos y sus obras, ¿sí? Me empecé a juntar con pintores, empecé a emborracharme con pintores y encontré eh, en las artes visuales, además, y esto queda claro en el último libro, soy de esa generación también que se educó en la televisión, se educó con lo visual. Sí. Entonces, para mí, este mundo es mucho de imágenes. Al principio de las artes plásticas, las artes visuales, que es el mundo en el que por ahí me moví a nivel académico y empecé a hacerlo. Y obviamente me movía y estaba ahí, pero me sentía incómodo. Entonces, como, ¿por qué nadie critica? ¿Por qué nadie hace esto? ¿Sí? Y con una amiga empezamos a hacer ciertas pláticas y en estas comidas que platicábamos sobre el mundillo en los 90, finales de los 90, que era el auge del arte contemporáneo aquí en Monterrey y en otros lados, empezamos incluso a decir, oye, ¿por qué no hacemos una publicación? Oye, de hecho, hasta le empezamos a tenían nombre virtual, porque todavía no hacíamos nada. Decíamos el hacker. Y este comentario sea bueno para el hacker. Pero era incomodidad. Entonces, ahí fue donde surgió Velocidad Crítica. Después de una tercera o cuarta comida, dijimos, vamos ya a dejar de hablar de esto y vamos a hacerlo. Y vamos a hacer una publicación que sea fácil de leer, que no tenga imágenes, que sea gratuita, que sea de tales circunstancias, que sea local y que Pierre Ryan de BF15 le decía que era como una circular al medio de plástico. Entonces era por esa incomodidad, ¿sí? Surge la crítica por una incomodidad. Y como estaba rodeado de un mundo plástico, de las artes plásticas, y aparte ahí es más notable la injerencia de los corporativos también. Y eso también me sirvió mucho para decir, ok, regularmente desde Velocidad Crítica yo no hablo de exposiciones ni de autores, escribo sobre instituciones y políticas culturales de estas instituciones, sean públicas o privadas. Muy interesante porque te vas a otra parte de ese fenómeno, o sea, evidentemente. Ya hay quienes también han escrito sobre artistas, sobre obra, pero no muchos escriben realmente sobre los fenómenos que hay detrás de ese movimiento de las obras o de ese posicionamiento de las obras o esa detonación de grandes movimientos, ¿no? De los autores que de pronto despuntan, exponencialmente sobre otros, ¿no? Y debemos entender que es un mundo que se rige también por otros valores e intereses, más allá a veces de la calidad plástica, si lo vemos desde un punto de vista crítico, ¿no? Entonces, eh, pues es un ejercicio interesante. Ahora,
curioso porque a veces todo esto es cíclico, ¿verdad? Algunos de estos grandes personajes que en su momento se lanzaron el día de hoy sería imposible hacer por ejemplo, una exposición porque prácticamente toda está en manos privadas. O sea, no hay nada, digamos, en museos, en espacios públicos, etcétera, etcétera. Y, y es interesante también porque has dado también, no en el clavo, sino finalmente has subrayado un punto también esencial que ha sido que todo este entaramado artístico, cultural, por ejemplo, el estado de Nuevo León, también se ha ido generando, evidentemente, por interés de la iniciativa privada, ¿no? Y son fenómenos que no podrían estar desvinculados en su análisis o su aproximación. Sí, de lo que dijiste hace rato, no sé si te referías específicamente a Julio Galán o en quién estabas pensando. Porque Estaba, ahorita, pens estaba pensando en Julio Galán porque nosotros tuvimos en su momento una dificultad para armar la exposición del 10º aniversario luctuoso, porque efectivamente no había obra disponible y hubo demasiada gestión. Sí. pero acuérdate que es un medio y que tiene sus propios agentes, ¿sí? Ahorita en el Museo Tamayo hay una exposición importante de Julio Galán. Se inauguró hace como dos meses o un mes, no tiene mucho. Y obviamente ellos saben dónde y cómo poner sus colecciones. Entonces, afortunada o desafortunadamente, la cultura a partir de los 2000, sobre todo de los 90 y los 2000, está en manos de privados porque el Estado ha dejado de generar presupuesto para cultura, ¿sí? Incluso a la fecha hay muchas instituciones privadas que también están malabareando y poniendo parches después de la pandemia. Fue un duro golpe para el sector cultural, ¿sí? Entonces, está en manos actualmente la cultura de la iniciativa privada, ¿sí? El PAC es un pequeño club que de alguna manera rige ciertas becas, valores, apoyos para que se hagan ese tipo de exposiciones, pero sí y siempre sí las gestione su gente, ¿sí? Gente en la que tienen toda su confianza, curadores, escritores, tal, y esto contribuye mucho a este centralismo, ¿sí? Es muy complejo cómo empezar a hacer, pero se puede, claro, otro tipo de exposiciones o incluir en algún lado, en un museo, en un centro cultural, lo que sea, otro tipo de exposiciones, aún sin que recurrir a las colecciones privadas, ¿sí? Hace rato decías de que qué haces si te donan unas máquinas del siglo fulanito para un museo. Pues acuérdate que en Saltillo hicieron un museo de la nada, ¿sí? Entonces tiene más que ver cómo lo presentas, haces la investigación, porque se puede hacer un museo del desierto, ¿sí? Y se puede hacer un museo de esas máquinas, sí, solo sí, lo das a leer a la gente de una manera agradable, sencilla, simple y atractiva aparte, ¿sí? O sea, el famoso storytelling, ¿sí? O sea, cuéntales historias que estén cercanas a ellos y que de alguna manera los puedan atraer, ¿sí? En vez de irse al mall, ustedes vayan una tarde a ver esa, ¿sí? Desafortunadamente, algunas de estas ideas van de la mano pues ya sabes, somos sentimentalistas, ¿no? De la mitología hegemónica que hemos construido. Alguien me decía muy acertadamente hace unos días, una persona que quiere esta ciudad, tanto la queremos muchos, pero pues que eso no nos impide el ser críticos. Y esta persona me decía, qué curioso
que seguimos construyendo el mito del empresario regiomontano, cuando no hemos dado ningún paso hacia el lado de empresas creativas, hacia las nuevas tecnologías. Aquí nos están produciendo un nuevo Silicon Valley, no estamos procesando el litio, ¿verdad? O sea, no estamos adentrándonos hacia las nuevas ideas de la sustentabilidad, de las empresas verdes, etcétera, etcétera. O sea, curiosamente nos mantenemos en ese pasado de revolución industrial estatal, ¿verdad? De las grandes empresas que fueron de alguna forma cimentando esta ciudad de Monterrey, ¿no? Y curioso, no hemos dado esa bifurcación. Y de alguna forma, digo, estas reflexiones me llevan un poco también a hacer esa crítica. Curioso, ¿no? Porque ya para cerrar, ahí te dejo esta noticia que a mí me tiene realmente horrorizado, que es la resucitación del circuito de carreras del Parque Fundidora. Hazme ese favor. O sea, Tú hablabas hablando de de que crítica. se tiene que buscar fondos, que sea redituable y de que la gente vaya nada más a andar en bicicleta y a pasear al parque público, no dejar mucho dinero, ¿no? Por más que se cobre la entrada. Entonces, no, sí. Sí, obviamente, ahora lo decías hace rato y cierro rápido. Hay gente que quiere a Monterrey o a Nuevo León, pero la quiere para sí. Quiere terminar de privatizarla y hacerla suya. Y también lo que decías de que no se ha sabido construir otro tipo de industrias, porque aquí los que deciden qué industrias vienen o qué industrias no vienen son el Grupo Monterrey, y el Grupo Monterrey ya sabe, casi todas sus empresas son extractivas, empezaron minería, empezaron agua, cerveza, etcétera, Ilsa, todas son extractivas y en eso se han quedado. Y no van a permitir que vengan otras o que se desarrolle otro tipo de industria que no vaya dentro de sus intereses. Porque Guadalajara sí puede hacer estos esquemas de industrias creativas. No es falta de talento, no es falta de conocimiento. Se ha querido hacer la ciudad del conocimiento, se ha querido hacer la serie CAR, se ha querido hacer una marca de Monterrey y no se ha podido. Te quiero agradecer mucho, Eduardo, esta conversación que dejó varias aperturas quizá para futuro, pero al menos me parece que nos dio una idea muy interesante respecto a este fenómeno de la crítica hoy en día, la cual está muy coartada efectivamente por elementos centralistas, por idiosincrasia propia en el caso de Monterrey y Nuevo León, pero que finalmente se sigue haciendo y pues gracias también al esfuerzo, como tú dices, a veces individual o propio de quienes ejercen esta profesión. Un abrazo, Eduardo, y espero conversar pronto. Gracias. Amigas, amigos, los espero la siguiente semana en otra emisión más de Entre Gurús. Hasta pronto. Entre Gurús.